Aguas de Vida presenta su programa local. Gracias a Dios, este día nos ocupamos en la bendición de Dios tratando lo que tiene que ver con la excelencia del Evangelio. Lo cierto es que las excelencias del Evangelio resultan ser apreciadas mediante tomar un ejemplo escritural, tener una ilustración bíblica en el sentido de ser el Evangelio comparado con un negocio. El Señor, estando en el templo cuando tenía 12 años, llegaban José y María en busca de encontrarlo a él para que fueran a casa. Entonces ellos le hicieron algunas preguntas y el Señor de 12 años contestó diciendo: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? De modo que, hablando bíblicamente, la obra del Señor Jesucristo, su ministerio, su obra redentora, resulta ser comparable a un negocio. Un negocio. También el Señor dio parábolas enseñando repetidas veces, comparándose a alguien que vende todo para comprar otra cosa. De este modo, el Señor hace la similitud a fin de poder dar comprensión a la realidad maravillosa que nos representa el beneficio, el capital, la gloria del Evangelio. Y lo cierto es que es un Evangelio singular. Digo, como tal, un negocio muy singular. Un negocio, en cierto modo, extraño. Un negocio distinto. El Señor ya lo tiene revelado en 2 Corintios 8, 9, cuando nos dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya en esto notamos lo excepcional del negocio. Es algo tan diferente en el sentido de que el beneficio, la riqueza, la obtención del verdadero valor para quienes lo necesitamos, llega a ser producido mediante la pobreza suya. Es la pobreza suya lo que para nosotros produce la riqueza. Mire usted qué cosa extraña, qué singularidad de arreglos comerciales tiene Dios. Y lo cierto es que Él tiene en la palabra de Dios revelada unos cuantos trueques, cambios, y vamos a considerar solamente 3 de ellos. En primer lugar, el Señor toma lo que es propiedad nuestra, adquiriéndola para sí, poseyéndola como que le fueran propias, pero se trata de algo horrible. Se trata nada menos que del pecado nuestro. Esto es un extraño negocio realmente. El Señor toma eso para sí, haciéndose como que Él fuera el causante, el que le corresponde ello, como haciéndose cargo de esa desgracia. Claro, la verdad es que mediante ello dejó de pertenecernos a nosotros, porque se lo apropió Él. Y Él muy bien que lo trató del modo más conveniente para nosotros. El pecado es todo aquello lo que no está bien. Toda maldad es pecado, dice el apóstol Juan.
Y la palabra de Dios dice, no hay hombre justo que haga bien y nunca peque. De modo que el pecado es algo que caracteriza, lamentablemente, a la especie. Y Dios declara, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es indiscutible, irreversible, es algo muy evidente. Pero el Señor, siendo que Él no tenía pecado, quiso tomar nuestra naturaleza para serle posible apropiarse de esa desgracia, de ese tremendo mal, que es lo único que nosotros sabemos hacer desde que nacemos, el pecado. Allí ya ni bien se tiene uso de razón, se comienza a actuar para llevar a la práctica hechos que no están correctos y que no corresponden al beneficio. Bueno, ello es pecado. Pero el Señor no tenía pecado. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, se refiere a Él, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De manera que Él, sin conocer el pecado, sin tener absolutamente nada que ver con el pecado, a tal punto que fue concebido del Espíritu Santo y no de la naturaleza adámica, engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, de modo que allí se constituyó en la naturaleza de nosotros, totalmente separado de lo que es relación o identificación con lo deficiente, con lo pecaminoso, porque Dios santificó a María, salvándola en su gracia y bendiciéndola en su propósito, para que así pudiera ser un instrumento de esta bendición. Y Él de esa manera pudo tomar nuestros pecados como un ser humano. Dice la palabra de Dios, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y dice allí el texto leído, Dios lo hizo pecado. No puede haber cosa más horrible, más mal, más injusta, más degradante, más perversa, más maldecida, más horrible que matar un hombre del modo como a Él lo mataron, clavándolo en la cruz con tanta deshonra, abuso, burla, escarnio, maltrato, injusticia en el proceso de juzgarlo y tantas cosas terribles. No puede haber cosa peor en eso lo que a Él le tocó vivir, en ese pecado en el que se tuvo que consustanciar como experiencia propia que lo caracterizaba. Dios dice, maldito el que es colgado en madero. Y ello fue para regalarnos a nosotros la justicia. Dios lo hizo pecado así para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mire usted qué negocio excepcional, qué negocio singular, qué negocio maravilloso. Él se hizo pecado para que nosotros quedemos hechos inocencias y santidad, justicia. Pero ponga cuidado que la palabra de Dios dice justicia de Dios, nada menos que caracterizada por sus perfecciones, una justicia que es propia de la deidad. Ello pasó a ser algo que nos pertenezca a nosotros, como propiedad nuestra por toda la eternidad. Mire usted qué arreglo, qué trato, qué tremendo intercambio, qué importante utilidad para nosotros. Pero Él es el que fue hecho pecado por amor a nosotros. Es uno de los aspectos. Herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías en el 53:6,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Se reparó toda la degradación y la irregularidad de nuestra persona en cuanto a lo que para Dios representen las cosas. Somos aceptos en el amado. Por su pura gracia quedamos justificados por la fe en Cristo. Mire qué bendición maravillosa. La primera manera de estar comparado a este negocio singular es entonces este arreglo tan particular con que Dios superó nuestra desgracia. Una segunda condición es que Él toma nuestra maldición y a cambio de ello nos da su bendición. Mire usted qué arreglos extraños, qué negocios raros. Nadie va a considerar como negocio tomar algo malo con el propósito de dar algo bueno. Pero su negocio es extraño. Él compra no para valerse de lo obtenido como alguien necesitado, sino al revés, para mostrar mediante ello cuánta es la riqueza en la cual Él se dispone. Dios, por eso es Dios, hace las cosas tan diferentes a lo que al ser humano como criatura limitada le resulta posible aprender las cosas en este mundo. Este es el negocio de Dios. Él da todo sin recibir nada y con el único propósito de beneficiarnos a nosotros. Un modo tan diferente de hacer las cosas, y no por necesitado, sino por generoso, y porque diríamos le sobra en el sentido de que es abundante. Él no tiene nada de sobra, no tiene excesos. Él es perfecto, pero las grandezas ilimitadas de su gloria alcanzan para que Él se disponga en este extraño negocio, beneficiándonos a nosotros, dándonos en este caso, en este segundo ejemplo, dándonos la bendición. La palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en madero. Dice en Gálatas 3:10, maldito todo aquel que es colgado en madero. Pero dice que Dios nos redimió de la maldición de la ley, porque dice, maldito el que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en la ley para hacerla. La ley de Dios trajo maldición a la humanidad. El decálogo sirvió para condenar como ministerio de muerte. Esto se lee en 2 Corintios capítulo 3. Pero Cristo vino para librarnos de la condenación del juicio a causa del pecado de nosotros. De modo que Él, para librarnos de esa maldición, tomó para sí la maldición nuestra y fue maldito. Dios mismo lo maldijo y así nosotros quedamos en bendición. ¡Qué negocio maravilloso!, ¿no? Una tercera y última cosa es que Él toma nuestra vergüenza, a cambio de lo cual nos da su gloria. Él tomó nuestra vergüenza, tomó la vergüenza de todo lo que es vergonzoso realmente, de lo deshonroso, de lo vil, de lo degradante, de lo humillante, de lo oprobio, de la afrenta peor que se puede entender. En el profeta Isaías dice que fue desfigurado su rostro más que la de los hijos de los hombres, en el sentido de afrentar, de blasfemar, de deshonrar, de hacer afrenta para su augusta persona, para su majestad divina. Llegó a ser degradado en el sentido de ser deshonrado, afrentado, despreciado, odiado, maltratado por los verdugos crueles de la época. En verdad, Él sufrió lo peor. La palabra de Dios dice